Bienvenidos, les saluda Tenógenes Rodríguez. Conversamos con todos los candidatos presidenciales sobre sus planes de gobierno y cómo piensan hacer lo que proponen. Esto es Del Dicho al Hecho. Hoy, sus planes en justicia, seguridad y transparencia. Panamá ocupa la posición 108 de 180 países con un puntaje de 35. Es el 10º país de América Latina con peor índice de corrupción. 5 puntos por debajo de Colombia y 20 por debajo de Costa Rica, nuestros países vecinos. ¿Qué harán los candidatos presidenciales para mejorar la percepción de corrupción? Hay temas específicos en la ley de contratación pública que nosotros tenemos que cambiar y que modificar. Hoy en día, en la forma como se hacen las licitaciones de mejor valor, lo que se está haciendo es permitiendo que se le pueda poner nombre y apellido a la empresa que se va a ganar la licitación. Y eso tiene que acabarse. Nosotros vamos a volver en algunos temas, en algunos sistemas, en algunas licitaciones, al sistema en el que tú no vas a saber cuál es el precio de referencia y tú no vas a poder manipular la licitación para dársela al que te dé la gana. Hoy en día la carrera administrativa en Panamá no existe. Nosotros no podemos tener una carrera administrativa que sirva solamente al final de cada periodo de gobierno para blindar a las botellas que nombró el gobierno que va de salida. Nosotros vamos a garantizar que tengamos en Panamá una verdadera carrera de todas las personas que trabajan en el Estado. Que sean personas que ya han adquirido conocimiento, se tienen que quedar ahí. No podemos sacar a personas que son las que realmente saben cómo prestar el servicio y saben cómo dar soluciones a los ciudadanos, que son los que usan los servicios públicos. Nosotros vamos a hacer una ley que sea objetiva y vamos a lograr que no sea un mecanismo, como dije anteriormente, para blindar botellas, sino que sea un mecanismo que las personas que dedican su vida al servicio público puedan ir avanzando y que no dependan del gobierno de turno. Lo que yo creo que tenemos que hacer desde el gobierno el día 1 es ofrecer todas las garantías para que la reforma constitucional se dé de una forma ordenada, profunda y previsible. Constituyente originaria, creo en eso y mi asesor se llama Miguel Antonio Bernal. Aquí hay que hacer un barrido del órgano legislativo, Corte Suprema de Justicia, que son y responden al presidente de la República y también el Ejecutivo. Aquí hay que reducir el número de diputados, aquí hay que investigar en esta comisión de presupuesto a Raúl Pineda y a Vinicio Robinson. Yo no estoy diciendo como otro candidato que dice hay que meterlo preso, no, investíguenlo. Y si las investigaciones arrojan que ellos han cometido peculado, que han utilizado los dineros públicos, entonces que los detenga la ley. Pero no lo van a hacer porque le deben favores a la Corte Suprema y la Corte Suprema le debe favores a los de la Comisión de Credenciales y a la Comisión de Presupuesto. Entre ellos se ocultan las cosas. Y por eso que tú ves que Raúl Pineda te dio una declaración a ti directamente con la hoja de ruta de cómo me iban a conducir, detener y meter presa, diciéndole lo que iban a hacer las magistradas en mi contra por denunciar la corrupción. Estoy planteando que tenemos que construir una nueva Carta Magna. ¿Quiénes la deben construir? Todos los sectores sociales del país. Estoy llamando a una constituyente originaria que permita crear ese nuevo Estado, el Estado de la justicia, el Estado de la dignidad, el Estado del progreso. Eso yo creo que es necesario. Panamá tiene las capacidades y las oportunidades para realizar ese ejercicio. Creo que sí. Todos tenemos esa visión de que esta Constitución no aguanta más. Que gran parte de los problemas que tenemos es porque tenemos una Constitución que ningún gobierno, a pesar de hablar que se enfrentó, dicen, a la dictadura militar, ninguno ha sido capaz ni ha tenido como interés prioritario cambiar nuestra Constitución. Toda la partidocracia se ha montado sobre la base de una Constitución que surge de la represión del militarismo en nuestro país. A nivel constitucional hemos planteado la eliminación de los fueros y privilegios, que son los fueros y privilegios en los que se esconden muchos políticos para no ser investigados por casos de corrupción. Eso es a nivel constitucional.
nosotros vamos a iniciar el gobierno con una consulta, un plebiscito, una consulta popular, algo democrático. Y le vamos a preguntar a todos los panameños un paquete de preguntas de sí o no. Una de esas preguntas es si quiere que se eliminen los fueros y los privilegios a los políticos para que sean investigados como es investigado cualquier panameño. También vamos a preguntarle a los panameños si quiere una Asamblea Nacional más pequeña, mucho más pequeña, con diputados provinciales y nacionales como existía antes. Eso reduce la corrupción. Vamos a preguntarle a los panameños si quieren que se le prohíba a los diputados el manejo de fondos públicos para que no sigan robándose la plata, muchos de ellos, o usándola para política. Eso reduce la corrupción. Y hay una serie de medidas como la segunda vuelta electoral, el fortalecimiento de las instituciones de fiscalización, cambiar los requisitos, hacerlos más estrictos para la designación del Contralor General de la República y de los magistrados de la Corte, entre otras cosas, que tendrá una nueva constitución y que son medidas anticorrupción específicas y muy puntuales. Reformas constitucionales que mejoren la relación entre los órganos del Estado, que mejoren la relación política entre órganos del Estado y partidos políticos, reformas constitucionales que nos garanticen que tengamos instituciones que realmente puedan cumplir con su deber. Ahora, esto es después que resolvamos los problemas que a los panameños no los dejan avanzar, no antes, porque hay países como Chile donde se han demorado años en tratar de cambiar una constitución y al final de cuentas ni siquiera la logra. Esto es el pragmatismo y la urgencia de entender que los panameños tienen y merecen ganarse la vida de manera digna y que vamos a dedicarle con urgencia de tiempo que la prioridad sea crecimiento, generación de empleo y la solución de los problemas de salud, de educación, de basura y de inseguridad que se requieren para echar este país adelante. Yo creo que todos los subsidios hay que revisarlos. Ojo, los subsidios que tiene la empresa privada y también los subsidios que requieren que los panameños, una ayuda para que los panameños puedan vivir. No es con un fin de recortarlo, es con el fin de lograr que esos subsidios realmente te den un instrumento para que pueda valerse esa familia por sí solos y ganarse la vida. ¿Qué piensan de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información? ¿Cómo debe reformarse? ANTAI hoy en día es un brazo del Ejecutivo, esa es la realidad. Y ellos no hacen su trabajo. Ellos no andan de verdad investigando y correteando a ver quién anda haciendo las maleanterías y quién anda haciendo corrupción dentro del gobierno. Hay que darle más independencia, más autonomía y más poder a la ANTAI para que se convierta realmente en un brazo de poder identificar la corrupción en todos los órganos del Estado. Nosotros necesitamos tener una ANTAI 2.0 y eso significa no solo lo que ya está contemplado, digamos, en la norma de ANTAI, que es la presentación de las declaraciones de conflicto de interés y lo que establece la ley de la Contraloría, que es la presentación de la declaración de estado patrimonial, sino que además nosotros tenemos que hacer varias cosas. La primera, tenemos que extender esa obligación a funcionarios que hoy no están obligados a hacer ese tipo de declaraciones, porque, digamos, no son agentes de manejo, no son aquellos que la norma establece. Y te pongo un buen ejemplo, aquellas personas que están vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y que tienen contacto a diario con esas estructuras criminales que todos sabemos que mueven cantidades superlativas de dinero. Bueno, yo creo que esas personas hay que incluirlas en la lista de aquellas que tienen que presentar declaración de estado patrimonial y de conflicto de intereses. Y no solo eso, yo creo que tenemos que tener un sistema aleatorio supervisado por ANTAI en donde cada cierto tiempo a una cantidad plural de funcionarios públicos al azar se revisa que lo que está en la declaración de estado patrimonial y que lo que está en la declaración de conflicto de interés se parece a la forma en la que vive. No, yo pienso que eso no sirve. Aquí tenemos que hacer una fiscalía anticorrupción solamente para los casos que cometió Varela, las administraciones anteriores, y Nito y Gaby. Lo que pasa es que Gaby, tú sabes que quiere hacer sus pactos ahora, porque él dirá que como va a perder, él hace un pacto y después con ese pacto, después sale libre y queda impune, tanto él como Nito Cortizo, que deben responder ante la ley. Acuérdate que yo sí respeto el debido proceso y los casos que ellos han levantado falsamente,
aquí tiene que haber una revisión de esos casos, porque a mí me lo hicieron, y si me lo hicieron a mí, se lo han hecho a mucha gente, incluyendo a las personas que están actualmente detenidas en las cárceles. Hay una planilla que los panameños de a pie llaman las botellas, que es la que abulta el monto de la planilla. Gente que no hace nada, pero como es el hijo del ministro o el sobrino del diputado o el pariente de un empresario o de alguien que tiene poder, tiene salarios de 3.000, de 4.000, de 5.000, mientras que el salario promedio del funcionariado público es de 750 balboas y el salario mínimo del funcionario público desde el 2015 no se aumenta. Hay que adecentar la planilla, sacar todo aquel que no está realizando ninguna función. Y eso es fácil de comprobar. La ANTAI, Agencia Nacional de Transparencia y Acceso a Información, con todo respeto, lo único que hace es dictar cursos de capacitación y recibir ciertas solicitudes. Vamos a convertir la ANTAI a lo que es una agencia similar a esa en Singapur. Una agencia nacional de investigación de casos de corrupción pública y privada ligada a fondos públicos que puede investigar a cualquier persona en el Ejecutivo, sin distinción, y luego esas evidencias se ponen en manos del procurador o procuradora que nos tocará a nosotros designar y que, créame, será una persona que no pactará con delincuentes, como no pacto yo ni he pactado con delincuentes, y que no le temblará la mano para llevar adelante investigaciones y encarcelar a quienes se han robado nuestro futuro. Sacar la unidad de análisis financiero de la presidencia. Hubo un gobierno como el gobierno del señor Martinelli que hizo con la UAF, y se la llevó para presidencia. ¿Para qué? Para perseguir adversarios o para perseguir a sus competidores económicos y comerciales. Y más nunca ha servido para nada la UAF. La UAF va a salir de presidencia, va a ser independiente y tendrá autonomía. ¿Para qué? Para ir tras los movimientos financieros de los corruptos. Sí, ANTAI debe tener mucho más músculo, debe pasar, esa fue una primera etapa y ahora tiene que ser una etapa donde contribuya a garantizar que exista la fiscalización real sobre los funcionarios públicos y que se puedan iniciar investigaciones en casos de corrupción. Panamá tiene una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, 10 más que El Salvador, que tiene 2, y 32 menos que Ecuador, que es el país más violento de América Latina. Sin embargo, Colón tiene una tasa de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, colocándola al lado de Honduras, que es el segundo país más violento de América. ¿Qué proponen los candidatos presidenciales ante esta realidad? Vamos a enfocar a la prevención. Eso incluye educación, incluye deporte, cultura, pero también la generación de los 500.000 empleos que nosotros vamos a generar en el próximo quinquenio van a ayudar a la prevención del crimen. Aparte de eso, en lo que es la represión de los maleantes, nosotros hoy estamos en un sistema en donde a la policía, lamentablemente, los han dejado tirados. Los que nos cuidan a nosotros, no los estamos cuidando. Hay que devolverle a la policía todo lo que tenían antes, y eso va no solamente el entrenamiento, eso no solamente va con el equipamiento, uniformes, botas, las patrullas. Además de eso, nosotros vamos a garantizar que se le devuelva el respeto a la policía. Hoy cualquier persona se pone a pelear en la calle con un policía y no le pasa nada a la persona. Si el policía se defiende, es el policía el que acaba castigado. Eso incluye también el uso de la tecnología, cámaras, drones, que hayan luminarias. Esto es un plan integral para garantizar, por un lado, que haya prevención, pero por otro lado, que haya la represión a los maleantes y al crimen que el país necesita. No puede ser que los maleantes tengan más equipamiento y tengan más recursos que la propia policía o que los propios estamentos de seguridad. El concepto al final es que el crimen organizado, una vez está en una cárcel o en un centro de detención, no pueda desde ahí seguir operando. Porque eso es lo que está pasando hoy. El crimen organizado, cuando agarran a alguien preso, esa persona se va a la cárcel y desde la cárcel sigue haciendo el negocio que estaba haciendo, sigue mandando a hacer lo que estaba haciendo anteriormente, y eso es lo que nosotros vamos a parar. Con este centro nosotros vamos a aislar
a esas personas de la sociedad, vamos a aislar a esas personas de sus pandillas o de las personas con las que ellos venían o siguen haciendo los actos criminales. Panamá no puede ser el único responsable con lo que está pasando en la frontera. Este año se estima que van a pasar más de 600.000 migrantes ilegales por ahí. Y el costo lo está cargando Panamá. Mientras tenemos necesidades, tenemos escuelas nuestras en Darién que no tienen luz, no tienen agua potable, no tienen internet. Pero entonces tenemos que pagar por el costo de los migrantes que están pasando por Panamá ilegalmente. Hay que hablar con Colombia para que Colombia haga su trabajo. Y también con los países de donde vienen estos migrantes, porque los dejan salir sabiendo que van a pasar por aquí. Y al final del día, este no es un tema que puede ser únicamente responsabilidad de Panamá. Tenemos que trabajar con otros países, los países a donde van estas personas, los países de donde vienen estas personas, y también entender que la gente está siendo afectada y están siendo explotadas, y ahí hay un negocio del crimen organizado en la migración de personas, ahí hay crímenes, ahí hay violaciones, están destruyendo el medio ambiente, y no podemos dejar que eso que está pasando con estas personas sea un negocio, porque también hay personas del gobierno que están haciendo plata con los migrantes. Averígüense quién tiene los contratos de alimentación y de transporte de estas personas. Entonces, hay que entender que esto es un tema humano, pero tenemos que tomar control de la frontera. Ahora mismo lo que está pasando ahí es inaceptable. Nosotros tenemos que generar políticas públicas en función del interés nacional. Y eso significa que nosotros tenemos que proceder a cerrar ordenadamente la frontera con el Darién. ¿Qué significa ordenadamente? Que habrá que darle un tiempo y que nosotros no podemos dejar que haya gente que haya iniciado esa travesía peligrosa y que se queden en el medio porque el cierre fue, precipitado. Pero al mismo tiempo, te digo, Panamá no puede ser un observador pasivo frente a la violación de derechos humanos que miles de personas sufren al pasar por el tapón del Darién. Y hay que recordar que el Clan del Golfo le está cobrando $800 a esas 500,000 personas para darle un paso seguro, que después son objeto de violaciones, raptos, violencia, robo, hurto. Nosotros no podemos continuar siendo parte del problema, tenemos que ser parte de la solución, y desde mi perspectiva la única forma de ser parte de la solución es cerrar la frontera con el Darién e impedir el paso de inmigrantes irregulares. Nosotros hemos visto cómo desde los acuerdos de paz con Colombia la producción de coca y en consecuencia de la cocaína han tenido a Panamá como uno de los principales países en materia de interdicción de cocaína. Todos los años rompemos un récord, pero hay que ser conscientes que todos los años esa lucha contra el narcotráfico la lidiamos con los impuestos de todos los panameños, con nada más y nada menos que el ITBMS y los impuestos sobre la renta que cada uno de nosotros pagamos. Estamos lidiando una guerra que no le pertenece a Panamá. Hay que cerrar las fronteras. Decían que Costa Rica no lo iba a hacer. Costa Rica cerró su frontera y las personas que entran ilegalmente no solamente la deportan, sino que tienen 15 años para no entrar más a Costa Rica. Y Costa Rica ahora no tiene ni violaciones carnales ni asesinatos como está pasando en Darién. Esto yo lo llevo denunciando hace 3 años a Tenógenes. Fui al Ministerio Público, lo denuncié ante los embajadores, lo denuncié ante la Comisión de Niñez donde levanté esta investigación y nadie me hizo caso. Y Costa Rica sí cerró la frontera y no hay esos delitos de lesa humanidad que están pasando en Darién, donde hay negociados por la comida, por el transporte y lo que le quitan a los migrantes del 25% para pasarlos de Panamá a Costa Rica. No, yo no soy que pienso como Bukele, no. Yo pienso que aquí se tiene que prevenir, se tiene que rehabilitar, se tiene que hacer la prevención y sobre todo ahora con la persecución de mi caso me doy cuenta que mucha gente inocente está en las cárceles y hay que revisar sus expedientes. Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, yo sé lo que ustedes hicieron y yo sé lo que le han hecho a mucha gente inocente. Hay que revisar y hay que investigar las actuaciones de las magistradas nombradas por Nito Cortizo. Yo creo que tenemos que tener una política nacional e ir al conjunto
de las naciones para entender como colectivo, por lo menos desde Colombia hasta México, el tema migratorio. Aquí hay quienes ofrecen sueños, llaman a que se migre, pero cierran las fronteras. Y eso pasó y está pasando en nuestro país, al igual que pasó en Europa. Aquí se llamó a la libre movilización de la fuerza de trabajo. Y cuando la fuerza de trabajo se movilizó por problemas de condiciones laborales y económicas, nos cierran las fronteras. Pasó en Europa. Le cerraban las puertas a los latinoamericanos a principios de este siglo. Pasa en Estados Unidos. Le están cerrando las puertas a los migrantes. Hay que trabajar el tema con una política internacional sustentada en el principio humanitario y de derecho. Más policías. Hay otros que plantean más cárceles. Panamá es el país, el tercer país, con más detenidos en relación a la proporción de su población de América Latina. El país que tiene más fuerza pública en función de su población si se compara con los países desarrollados. ¿Acabamos con el fenómeno? ¿Acabamos con el problema? ¿Cuál ha sido el problema? Tenemos un estado delincuencial que ha hecho de los problemas de inseguridad ciudadana un negocio. El gobierno no podrá jamás combatir el crimen si el crimen está adentro del gobierno. Eso es lógico. Tú ves las noticias, una fiscal de drogas alquilándole armas al crimen organizado y a las pandillas, una semana sí y una semana no, un subcomisionado, un comisionado, una unidad policial, un ex agente de alguna de estas instituciones de seguridad con droga en el carro, una semana sí o una semana no, un representante de corregimiento, un alcalde, personal que trabaja para la planilla de algún diputado a la Asamblea Nacional, algún funcionario del órgano judicial con droga en el carro, trabajando para el crimen organizado. Y los ejemplos sobran. Tú no puedes combatir el crimen si el crimen está penetrado en las instituciones. La única forma es limpiando. Y allí reitero el mensaje que hemos enviado de coordinación con el gobierno de El Salvador, que ha hecho un programa de limpieza de sus instituciones encargadas de seguridad, de su Asamblea Nacional y de su sistema político. Los problemas de migración no tienen solución definitiva, ni en Panamá ni en ningún lugar del mundo. Todos aquellos que le digan que van a hacer un muro, que van a poner una cerca, que van a cerrar la frontera, los movimientos migratorios existen desde que existe la humanidad y no se detienen, se controlan, se atienden de manera responsable. Así que por ahí andan algunos populistas diciendo, vamos a cerrar. Yo quiero ver cómo les va con eso. Ni Donald Trump, que prometió un muro, lo hizo. Pues lo hizo por populismo, ni lo va a hacer. ¿Cómo podemos atender el problema? Primero, mejorar nuestras relaciones y nuestra comunicación con los países de donde vienen los migrantes y los países de destino. Por un lado, la fuerza para implementar leyes que corrijan los problemas de inseguridad, poner más policías en la calle, sacar policías de lo administrativo a estar patrullando en la calle y por otro lado entender que todo esto tiene una razón social por la cual los panameños que no encuentran empleo, que no se pueden educar, que no son parte del sistema de salud, puedan encontrar las soluciones sociales para que sus familias estén bien y los alejamos de la tentación de la calle y del crimen organizado. Sí, hay que hacer más cárceles, hay que controlar las cárceles para que no sean la escuela del crimen, pero por otro lado hay que generar muchos más empleos para que los panameños no combatan entre el ocio y la delincuencia. Tenemos que crear un mecanismo para que el país pueda seguir prosperando y que los panameños se sientan con la tranquilidad que sus familias sigan a seguir avanzando en el tiempo para bien, no estancados y sobrevivientes como están ahora. Hay que distinguir en la migración más reciente y la remigración que tiene mucho tiempo.
Los que están pendientes de regularizarle, hay que regularizarlo. Y por otro lado, garantizar que en este momento quien se queda en este país o quien pasa por este país le den las garantías de sus derechos fundamentales, pero que también nos garanticemos que el que está aquí no venga a seguir aumentando no solo el desempleo, sino en algunos casos, porque no es la norma, también contribuyan a generar situaciones que no quisiéramos que se dieran. En sus propias voces, los candidatos a la presidencia han dado a conocer cómo esperan ejecutar sus principales propuestas en justicia, seguridad y transparencia. Mañana les presentaremos sus planes para medio ambiente. Gracias por acompañarnos en Del Dicho al Hecho.